¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta primera aula de salud que organizamos en este año 2022 dentro del programa de fomento de la salud, prevención y hábitos de vida saludables que fomenta el Hospital Quirón Salud de Toledo. En primer lugar, yo quisiera agradecer a la Biblioteca de Castilla-La Mancha la cesión de este bonito salón de actos para poder hacer esta charla y a todo el equipo de actividades culturales que nos ayuda y nos apoya para que este ciclo sea una realidad. Un programa es este de Aulas de Salud que pusimos en marcha en 2019, pero que lamentablemente tuvimos que interrumpir debido a la crisis sanitaria que hemos vivido y que hoy pues retomamos con mucha ilusión, con el ánimo de volver a contribuir con la divulgación y la promoción de la salud a través de estos encuentros con nuestro equipo médico, tanto del Hospital Quirón Salud Toledo como de nuestro centro médico, y que tienen como objetivo pues, poder trasladar sus conocimientos, su experiencia y poder ayudar a la prevención, a los buenos hábitos para el cuidado de la salud y informar sobre nuevos tratamientos y en definitiva, servir de plataforma pues, para que nos cuidemos mejor y para que tengamos una vida mucho más saludable. Todo ello de una forma divulgativa y centrada en aspectos que puedan interesar a la población en general. Hoy le toca el turno a la salud de nuestros ojos. Vamos a hablar de envejecimiento ocular y para ello tenemos la inmensa fortuna de contar con el doctor Nabil Ragay. Él es el coordinador de la Unidad Integral de Oftalmología del Hospital Quirón Salud de Toledo y es uno de los especialistas más reconocidos a nivel nacional, tanto en cirugía refractiva como en tratamiento de ojos secos. Dirige un equipo de 10 especialistas en oftalmología, cada uno de ellos experto a su vez en distintas partes de la salud ocular, en párpados, en glaucoma, en retina, en córnea. Y además el doctor Ragay es el jefe de servicio de oftalmología del Hospital Quirón Salud Marbella y del Hospital Quirón Salud San José. Ha implantado en todos estos centros, tanto en Marbella como en Madrid, como aquí en Toledo, las últimas técnicas quirúrgicas para facilitar la corrección de distintas patologías oculares en una sola intervención quirúrgica, mejorando así la recuperación del paciente y evitando las molestias que suponen pasar por una segunda intervención, por una segunda operación. Junto con su equipo se encuentra a la vanguardia en el diagnóstico y todo tipo de tratamientos oculares, poniendo siempre el foco en las particularidades y necesidades de cada paciente. Hoy nos va a hablar, como hemos dicho, del envejecimiento ocular, de cómo afecta la edad a nuestros ojos, de cómo podemos prevenir las distintas patologías más frecuentes que se presentan a determinada edad y de los diferentes tratamientos disponibles cada vez menos invasivos y más eficaces. Al término de la presentación abriremos un turno de preguntas por si quieren resolver de primera mano con el doctor a cualquier duda que puedan tener. Y esperamos que esta primera aula de salud pues, sea de su interés y si es así, pues están también invitados a acompañarnos en las próximas charlas que están previstas para el mes de mayo, en la que vamos a abordar también un tema que afecta a toda la población, que es la calidad del sueño. Para ello vamos a contar con la doctora Ana Teijeira, que es la coordinadora de la unidad de sueño del Hospital Quirón Salud Toledo y una de las mayores también expertas especialistas en este tema aquí en Castilla-La Mancha. Y cerraremos el ciclo en el mes de septiembre con una charla sobre cáncer de próstata que presentará el doctor Álvarez, especialista en urología, una especialidad en la que también contamos en el Hospital Quirón Salud Toledo con un equipo pionero en Castilla-La Mancha, tanto en el tratamiento de cáncer de próstata como de la hiperplasia benigna de próstata. Aquí en la biblioteca podrán encontrar la información correspondiente a esas futuras charlas de horarios, días, y también, si quieren, pues lo podrán consultar en nuestra página web, quironsalud.es/Toledo. Y por mi parte, pues nada más, les voy a dejar con el doctor Ragay, a quien también le agradezco muchísimo su amabilidad y su colaboración para ayudarnos en esta charla y espero que sea de su interés y que cumpla con todas sus expectativas. Bienvenidas y muchas gracias también por su asistencia, que sé que competimos con un duro rival, que hoy hay Champions. Así que le agradezco muchísimo su presencia.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por su asistencia y doblemente, como ha dicho Elena, hoy que hay Champions, se agradece más. Muchas gracias también a la Biblioteca Nacional de Castilla-La Mancha por cedernos este espacio y por toda su ayuda. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del efecto del paso del tiempo sobre nuestro organismo. Específicamente hablamos hoy sobre los cambios que propician sobre nuestros ojos. Nuestro sistema visual, como el resto del cuerpo, sufre esos cambios con el tiempo y nuestra labor como médicos es conocer esos cambios e intentar lo máximo que podamos mejorar la mejora de vida futura para los pacientes. Vamos a hablar de los cambios o trastornos más frecuentes con el paso del tiempo, con la edad en el sistema visual. Vamos a repasar estructura por estructura en el ojo prácticamente, pasando por unos cambios que no tienen mayor importancia y otros que pueden tener un impacto muy serio sobre nuestra capacidad visual. Si empezamos con la pupila sufre algunos cambios con el tiempo, principalmente dos cosas. Uno, la disminución del tamaño o del diámetro de la pupila. Eso tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que disminuye también la dispersión de la luz y aumenta la profundidad de foco de nuestra vista. Esto nos ayuda a ver en más distancias y con más nitidez hablando del tema de la dispersión de luz. Pero por el otro lado, la disminución del tamaño de la pupila produce también disminución de la cantidad de luz que entra, que incide en nuestra retina, y esa disminución de la luminancia afecta en situaciones de poca luz que vemos peor, que hacemos más esfuerzo visual para ver, y esto hace que a veces se produce fatiga visual y a veces afecta la calidad de visión también que tenemos. Por otro lado, podemos decir que el otro efecto es lo que es como la pereza de la pupila. El músculo de la pupila pierde capacidad de contraer y dilatarse con rapidez, pierde agilidad. ¿Esto cómo nos afecta? En el cambio de situaciones de luz a poca luz o al revés. Si estamos en un sitio con mucha luz y salimos a la oscuridad, pues tarda el ojo en dilatarse y por lo cual tardamos en adaptar la vista a la nueva situación de luz. Y por otro lado, si estamos al revés, si estamos en un sitio de poca luz y pasamos de repente a un sitio de mucha luz, pues en este caso hay deslumbramiento y esto nos puede molestar. Como vemos, son efectos sencillos y no tienen mayor impacto sobre nuestra agudeza visual. El iris sufre un cambio de coloración, normalmente pierde células pigmentarias, por lo cual aparentemente parece ser que tenemos los ojos un poco más claros con los años, que suelen tirar hacia color más azulado o más grisáceo. No tiene implicación sobre nuestra vista, aunque a veces esta pérdida de pigmentación aumenta el paso o la luminosidad, la transmisión de luz dentro del ojo y puede producir más deslumbramiento o puede afectar más en situaciones de mucha luz, de que uno no esté cómodo y que necesita más protección como con gafas de sol. Los párpados. Los párpados sí que es un cambio muy visible, que muchísima gente lo nota, en la gran mayoría de los casos. Notamos, por ejemplo, las bolsas, que es lo más famoso. Las bolsas se forman porque nuestro párpado, la barrera, digamos, que lo mantiene tenso, que es el septo orbitario, se relaja con el tiempo. Y esa relajación hace que la grasa orbitaria que tenemos detrás se mueve hacia adelante y esto hace que se forman las bolsas. Las bolsas normalmente es solo un efecto estético, salvo que llegue a extremos que son bolsas muy grandes que afectan en este caso afectan la funcionalidad de los párpados. Otro efecto
que se suele ver en algunos casos puede ser muy exagerado, como es la imagen aquí, la primera de arriba, es lo que se llama ptosis palpebral. La ptosis palpebral es que por debilidad del músculo elevador del párpado se va cayendo poco a poco y no tenemos la capacidad de mantener el ojo bien abierto. Esto, aparte del efecto estético que tiene, que mucha gente viene solo porque les molesta el aspecto de dormido o de poco despierto que pueda tener, pero en muchos casos puede llegar a afectar nuestro campo visual e incluso si llega a tocar la pupila, puede afectar nuestra agudeza visual. Otros efectos contrarios, digamos, es el ectropion y el entropion. El ectropion es que el párpado inferior, como vemos aquí, se separa del globo ocular. El párpado debería estar totalmente adherido al globo ocular, bien aplicado allí para que haga su función. Cuando se relaja con el tiempo, por debilidad del músculo, con gravedad, esa pérdida de fuerza del párpado hace que se separe del globo ocular. Y esto hace que haya un espacio que se forma allí donde se acumula la lágrima y de esa laguna va cayendo lágrima por fuera. El paciente viene, aparte del efecto estético, quejándose de la irritación constante que se produce por la exposición del globo ocular y por el lagrimeo constante que pueda tener. El otro efecto contrario es el entropion, que es justo al revés, que el párpado se mete para adentro. Es como un espasmo en el músculo palpebral que por hiperlaxitud del párpado, es decir, se hace muy laxo y se contrae para adentro. Esto hace que las pestañas se rozan contra el globo ocular, produce una irritación constante y en este caso puede llegar a formar úlceras también. Tratamiento de cualquiera de esas situaciones es quirúrgica, pero normalmente no se hace salvo que se necesita de verdad. Es decir, que un entropion pequeño no requiere cirugía directamente. Un entropion pequeño tampoco, pero un entropion en el cual se sufren ya úlceras y irritación constante, pues al final requiere que hagamos algo que sería, en este caso, la intervención quirúrgica para corregirlo. Intervención sencilla y da buen resultado. La esclera, como la conjuntiva, sufren cambios muy sencillos, que es alteración de la coloración, sin más. ¿Por qué? Por acúmulo de material degenerativo o material lipídico debajo de la conjuntiva o en la esclerótica que cambia de color, da un color más amarillante a la conjuntiva o la esclerótica. Es cambio prácticamente al 100% estético. Cambios más importantes los podemos ver en la córnea. La córnea es la capa más superficial del ojo, es una capa que debería estar totalmente transparente. Vemos aquí que tiene un aspecto más apagado, es decir, no es que se haga opaco, pero pierde la transparencia un poco. Y esto es por pérdida de las células endoteliales, las células de la córnea misma. Con el tiempo, con el envejecimiento, hay proceso de pérdida de células y esto es lo que afecta la transmisión de la luz y de la imagen hacia adentro del ojo. Cuando esa capa, que tiene que ser totalmente transparente, no es tan transparente, la imagen que pasa no es tan nítida o limpia como debe ser. Otra cosa es la acumulación de grasa o de material lipídico, sobre todo en pacientes que tienen el colesterol o los triglicéridos altos. Aquí. Vemos aquí, es como un anillo que está en la periferia de la córnea, es donde se acumula esa grasa de forma preferente. Este acúmulo de grasa es más estético al principio, pero con el tiempo, si es mucho, va creciendo hacia adentro. Y en este caso sí que afecta la claridad y la transparencia de la córnea. Y esto también puede afectar la calidad de visión del paciente. Aquí paramos un poco. Cambios muy comunes y muy importantes y que sí que tienen impacto importante sobre nuestra agudeza visual es en el cristalino, la famosa catarata.
La catarata cada vez es más común y cada vez lo estamos viendo en gente más joven. La edad de inicio ha bajado mucho. Antes una catarata, la media era por encima de 70, 75 años, pues ahora estamos hablando de que con 50 años hay muchos pacientes con cataratas. El motivo no lo sabemos, no lo sabemos, no hay estudios claros que avalen que sea alguna cosa u otra de los que nos rodean o de lo que ha cambiado en nuestro entorno que afectan eso precisamente. La catarata es opacificación del cristalino del ojo. El cristalino es como la lente del ojo, es lo que nos da que tiene que ser totalmente transparente para que nos dé una imagen limpia y clara. Cuando pierde esa transparencia, como vemos aquí, hay varios tipos de cataratas. Esta, por ejemplo, vemos aquí el color amarillo o marrón del centro. Esta es una catarata densa nuclear que está en el centro. Luego hay otros tipos de cataratas, como vemos aquí. Esto, blanco, todo esto es catarata que está en formación. Dependiendo del grado de la catarata y de la ubicación de la misma catarata, afecta más o menos nuestra agudeza visual. Es decir, no es lo mismo tener una catarata en el centro de la pupila totalmente, esto quita mucha visión, comparando con una catarata pequeña o marginal. Aunque no sea tan pequeña, pero que sea periférica, no quita la misma cantidad de visión. Vamos a hablar luego del tratamiento de catarata, pero el tratamiento es siempre quirúrgico. Esto, como vemos aquí, este es un cristalino transparente. El cristalino está detrás de la córnea, detrás del iris, y viene detrás este cristalino transparente. Cuando se forma la catarata, vemos que el cristalino pierde esa transparencia, que ya no es lo mismo, no transmite la luz o la imagen de la misma forma. Aquí se ve esta parte blanca, es una catarata que ya es blanca, que es una catarata bastante avanzada que ocupa el centro de la pupila. Podemos apreciar aquí la visión a través de un cristalino transparente y aquí claramente, y la visión a través de un cristalino con cataratas. Un cristalino con cataratas, la visión es una visión de colores muy atenuados, apagados, se ve borroso, no se ven los detalles, no se aprecia, no hay nitidez, no hay precisión y todo depende del grado de la catarata y de la evolución que pueda tener. En muchos casos, el paciente mismo no nota los cambios porque los cambios suelen ser a lo largo del tiempo, meses y años, y suelen ser cambios pequeños que van de forma progresiva quitando visión poco a poco. Hay muchas veces que el paciente viene a la consulta diciendo que ve un poco borroso y vemos que tiene un 30% o 40% de agudeza visual. Lo único es que como es tan lento el progreso, no se nota tanto. La cirugía de la catarata, desde luego, es una solución muy sencilla y de las cirugías más eficaces que tenemos hablando a nivel de oftalmología. Es muy resolutiva. Esta es una cirugía sencilla de 5 minutos. Normalmente lo que hacemos es, a través de una microincisión de solo 2 milímetros, disolvemos la catarata, la absorbemos y en su sitio implantamos una lente intraocular como las que vemos aquí. Insisto en decir, son 5 minutos, al ser con anestesia tópica, solo anestesia en forma de gotas, no hay dolor y a la vez no hay riesgo de anestesia general ni de inyecciones alrededor del ojo que nos pueda perjudicar. Y cuando ponemos la lente intraocular, corregimos con eso las dioptrías del ojo también, es decir, aprovechamos para quitarnos las gafas. Hay 3 categorías de lentes intraoculares. Depende de cada paciente, de la necesidad de cada paciente. Te vamos a pedir que te muevas un poquito para tu derecha, para que pueda salir la grabación bien. Vale. Perdón.
Estábamos diciendo que hay 3 categorías de lentes. Las lentes están, está la lente más básica, digamos, la monofocal, que es la lente que corrige la visión solo para lejos. Está otra lente, digamos una versión mejorada de la misma, pero que tiene más distancias corregidas, que son lentes que se llaman de rango extendido. Eso nos da una visión más continuada en varias distancias, llegando desde lejos hasta más o menos la distancia de ordenador, lo que llamamos la distancia intermedia. Es una lente que nos da mucha agilidad en el día a día porque esa distancia intermedia, aunque no esté totalmente determinada, pero esto es el 70% de lo que utilizamos en nuestro día a día. Y luego llegamos a la tercera categoría, que son las lentes multifocales o trifocales, que es lo mejor que hay en este momento, lo más completo. Es una lente que corrige lejos, intermedio y cerca. Estas lentes, a pesar de ser lo mejor que hay ahora mismo, pero no podemos decir que sea la perfección. En comparación con las versiones anteriores de lentes multifocales, pues ha mejorado muchísimo. Está en un nivel ahora mismo de tecnología muy alto. Estas lentes nos darán muy buena visión para lejos, muy buena visión para cerca, pero no podemos pretender que esto nos permita ver, por ejemplo, para enhebrar una aguja, que quizá en algún momento se necesita algo que haga efecto lupa cuando estamos hablando de cosas muy pequeñas. En algún caso, como vemos que es el 6%, se ve lo que se llaman halos alrededor de las luces. Es decir, si la luz me da de frente, un foco de luz nos da de frente, nos puede deslumbrar un poco más que antes. Normalmente esto es frecuente al principio y con el paso del tiempo, con el proceso de adaptación entre el cerebro y el ojo, va desapareciendo y el ojo se va haciendo con ello y ya deja de molestar o estorbar. Insisto en decir que como cambio de edad más frecuente y más común y más fácil de corregir es la catarata sin duda. Pasamos a otros cambios, otras estructuras. El vitrio. El vitrio es el gel que llena el ojo por dentro. El vitrio llena el hueco que está entre el cristalino del ojo y la retina. Está formado de fibras de colágeno. Con el tiempo, esas fibras se separan, se encogen y se separan en la retina, lo que se llama desprendimiento del vitrio posterior. Es algo muy común a partir de los 35 o 40 años. De por sí no es una patología porque no nos afecta de forma importante a la vista y se considera parte del proceso de envejecimiento del ojo, pero sin más. ¿Cuándo nos puede afectar? Si se para de forma brusca y tira mucho de la retina, que pueda producir algún desgarro que sí, en este caso, nos puede perjudicar. Por eso, cuando se notan los síntomas típicas de ver mosca volante, de ver que puede ser mosca volante, telaraña, hilitos, nubes que se mueven enfrente del ojo, estos son síntomas de desprendimiento de vitrio, pero en todo caso hay que estudiar la retina bien en esos casos para asegurarnos que no haya sufrido ningún tipo de daño en el proceso de la separación. Esto normalmente no requiere tratamiento, salvo en casos muy llamativos cuando, por ejemplo, las nubes son muy grandes y afectan la agudeza visual y esto tiene un tipo de láser que se llama láser vitriólisis que puede tratar esta situación. La retina. Ahí paramos otra vez. La retina es una de las estructuras del ojo que más sufre con la edad. La dolencia o la patología más seria, más grave que nos puede afectar a la retina es lo de la degeneración macular asociada a la edad. Como su nombre indica, el factor más importante de riesgo en este caso es la edad. Es la causa más frecuente de ceguera en mayores de 65 años a nivel mundial.
se produce degeneración de las células fotorreceptoras, que son las células que ocupan el centro de la mácula, son las células más sensibles en el centro de la retina de nuestro ojo. Son las que reciben la imagen y la transmiten a través del nervio óptico al cerebro. Si la imagen que reciben está distorsionada, la imagen que transmitimos a nuestro cerebro está distorsionada también. El metabolismo de la retina, como todo en el cuerpo, crea desechos y toxinas que a su vez la retina es capaz de limpiarlos y de eliminarlos. Con el tiempo, este proceso de eliminación o de limpieza se ve perjudicado y vamos perdiendo esa capacidad. Con este cúmulo de toxinas en el centro, pues se produce la degeneración de las células centrales de la retina y la degeneración macular. Los factores de riesgo, como hemos dicho, el más importante con mucha diferencia es la edad. El tabaquismo, que no es bueno para nada, pero aquí también nos afecta. El colesterol en la sangre, antecedentes familiares, es decir, que es más común en familias. Hay familias que tienen más tendencia a tenerlo, otros menos. ¿Qué es lo que notamos? ¿Qué es lo que vemos? Empieza poco a poco. Lo primero que se ve es visión de las líneas rectas distorsionadas. Como vemos allí en esa imagen. En vez de ver líneas rectas como estas, esta es la misma rejilla, pero esto es por el efecto de la degeneración macular que afecta a la parte central. Luego, esto, si progresa, llega a formar visión borrosa, dificultad para leer y visión de manchas negras fijas en el centro de la vista. Esto es lo que más afecta o más impacto tiene sobre nuestra agudeza visual. Y esto depende del estado de la degeneración macular, depende de ello el tamaño y la intensidad o la densidad de la mancha. Aquí se ven los estados de la degeneración macular, empezando con lo más sencillo y yendo a más de forma progresiva hasta que llega al final a formar lo que se llaman, drusas maculares y luego al final la cicatriz macular. Se ve mejor. Esta es una imagen del centro de la retina o la mácula en un caso normal, que esta es una retina perfectamente sana, y esta es una retina, lo que vemos aquí y aquí, todo esto es cicatriz central o atrofia central producida por la degeneración macular, y esto afecta de forma muy grave nuestra agudeza visual. Esto es lo mismo, pero con otra forma de imagen. Esta es la visión normal que tenemos todos si no tenemos patología en el ojo. Y esto es cómo se ve la mancha central, como pueden apreciar aquí. Como pueden apreciar aquí, una mancha negra que ocupa el centro de nuestra vista. Y insisto en decir, dependiendo del estado de la degeneración macular, esa mancha puede ir a más hasta llegar a un punto que ocupa todo el centro de nuestra vista. Lo que vemos aquí es la rejilla en situación normal, es decir, este es un ojo con una mácula sana, este es un inicio pequeño de distorsión de las líneas centrales y aquí es una mancha en el centro. Y esto ya cuando llegamos a tener una patología importante en la mácula, se ve totalmente distorsionadas las líneas y la mancha del centro. La degeneración macular hay dos tipos. Habrán escuchado gente diciendo que tiene degeneración macular seca o húmeda. La degeneración macular atrófica o seca es lo que forma la mayoría de los casos, el 80% de los casos. Y es responsable por el 15% de casos de ceguera legal. La única ventaja que tiene es que la pérdida de visión ahí es lenta e incluso hay muchas veces que no va a más, que no progresa. La desventaja es que no tiene ningún tipo de tratamiento. La húmeda o la exudativa
forma una membrana neovascular. Se ven aquí esos vasos, por las toxinas hay una rotura en esta capa de la mácula y se forman esos vasos aquí, que son vasos anómalos, que son vasos de pared muy fina, muy delicada, que se rompe con mucha facilidad, produce escape de líquido aquí debajo de la mácula, que se acumula aquí y produce hemorragias en esta zona. Y esto afecta de forma muy grave nuestra visión. Menos mal que es por debajo del 20% de los casos, pero es el 85% de casos de ceguera por degeneración macular. La pérdida de visión en este caso es muy brusca y el avance es muy agresivo. Lo único bueno o relativamente bueno en este tipo de degeneración es que este tipo sí que tiene tratamiento con fármacos que se inyectan directamente dentro del ojo. Esos fármacos lo que hacen es ayudar a atrofiar o parar y frenar esos vasos anómalos que están aquí y ayudan a absorber el líquido que está en la retina, en la mácula, debajo de la mácula, y esto hace que nuestra visión mejora y por lo menos intentamos con eso frenar el daño. Se puede necesitar como media entre 1 y 3 inyecciones, que son muy sencillos, aunque suena fuerte lo de inyección dentro del ojo, pero la cánula que se utiliza es de un diámetro menos que el tamaño o el diámetro de un pelo humano. No duele nada y suele dar buen resultado. En muchos casos estamos hablando de que esto es suficiente con entre 1 y 3 inyecciones para frenar el avance de esa patología. En otros casos se necesita más inyecciones y no hay límite que podemos decir, tenemos que llegar a 5 o a 10, depende de cada caso. Aquí se ve más claro lo del crecimiento de los vasos debajo de la mácula, la rotura en esa capa y esos vasos cómo van saliendo por aquí, y esto es lo que produce el efecto agresivo, digamos, de este tipo de degeneración macular. Otra patología importante en la retina, que no es específica de la edad, pero aumenta normalmente con el tiempo, con los años, es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una manifestación oftalmológica de la diabetes. No es frecuente en todos los casos de diabetes, pero es mucho más común en casos que tienen mal control de la diabetes. El mal control de la diabetes afecta muchos órganos del cuerpo, entre ellos el ojo, y produce lo que es la retinopatía diabética. El mal control y el tiempo de desarrollo de la diabetes. Es decir, es mucho más común que esto ocurra a partir de los 10 o 12 años de tener la diabetes mal controlada en el cuerpo. Los pacientes diabéticos, sobre todo los pacientes mal controlados, tienen una incidencia de ceguera 25 veces más, más común que los casos de la población no diabética. Por eso viene la importancia del control muy estricto de la diabetes. ¿Hay otros factores de riesgo que aumentan el riesgo? Sí, el tabaquismo, como siempre, la tensión arterial alta, el aumento del colesterol, y, desde luego, lo más importante, el descontrol de la diabetes. Esa patología puede producir hemorragias, como vemos aquí. Hay hemorragias en la retina, exudados, acúmulo de líquidos y de lípidos debajo de la retina, porque los vasos sanguíneos se ven alterados. Síntomas: mala visión nocturna, alteración de visión de colores, sobre todo el azul-amarillo, disminución de la sensibilidad al contraste, es decir, necesitamos cada vez más luz y más contraste para ver mejor, y luego escotomas, que son defectos en nuestro campo como esto. Estos corresponden a las zonas que tienen las hemorragias. Y luego, si progresa más y vamos a estados más avanzados de la retinopatía diabética, pues todo empeora más, sobre todo nuestra agudeza visual.
y nuestra capacidad visual. Hay dos tipos, o de la clasificación de la retinopatía diabética va por dos fases importantes. La retinopatía no proliferativa, como la que hemos visto, es la etapa inicial que puede ir progresando con más hemorragias, más acúmulo de grasas, de exudados, de hemorragias pequeñas y microaneurismos, y luego la temida, digamos, retinopatía diabética proliferativa. La proliferativa es un estado muy avanzado de la retinopatía diabética, que forma, como la degeneración macular, neovasos, que son los vasos pequeños, finos, de paredes muy frágiles, que producen hemorragias importantes, que producen los exudados, escape de líquido o rezume, que produce edema en la mácula, y este edema tiene impacto muy importante sobre nuestra agudeza visual, incluso puede producir con el tiempo fibrosis en la mácula y en el vitrio, y en algunos casos llega a producir desprendimientos de retina bastante importantes. El tratamiento, lo más importante, es el control estricto de todos los factores de riesgo, sobre todo la diabetes. El nivel de la diabetes tiene que estar siempre controlado, sobre todo si estamos hablando de diabetes de largo tiempo. Tratamiento de láser en la retina. Vemos aquí, estos son los impactos del láser en casos que tienen mucha hemorragia, que tienen afectación vascular y que tienen edema. Pero no nos sirve en casos de desprendimiento de retina. En caso de desprendimiento de retina tenemos que recurrir a la cirugía, que se llama vitrectomía, para reemplazar la retina o devolver la retina a su sitio otra vez. Hablamos de cambios ahora muy frecuentes, casi pasan por todo el mundo, o todo el mundo pasa por esos cambios, más bien, que son cambios de refracción, de nuestra calidad de visión y capacidad visual. La alteración en la visión de colores, la disminución de la sensibilidad al contraste, como vemos aquí en esa imagen, los colores más tenues, aquí colores más que brillan más claros, más llenos, y esto es por la pérdida de células, la pérdida de sensibilidad de la retina con el tiempo. Aparte de eso, lo más típico es el aumento de la hipermetropía. Esto hace que necesitemos gafas para lejos como para cerca. Y en algunos casos me viene paciente con hipermetropía y tal, y con este aumento con el tiempo viene de repente diciendo que le ha mejorado su visión de cerca y está contento, que está viendo mejor de cerca. Pues siento decir que no siempre es una buena noticia, porque a veces eso indica un inicio de cataratas. El inicio de cataratas hace que el ojo se miopiza. Cuando se miopiza, cuando tiene un poco más de miopía, ve mejor de cerca, por lo cual mejora su capacidad visual de cerca, y está debido a los cambios del cristal. Otro cambio relativamente común es la pérdida de capacidad de convergencia. Para ver bien de cerca, nuestros ojos tienen que trabajar en conjunto, que puedan enfocar en un punto. Cuanto más cerca, más convergencia necesitamos. Con el tiempo, este proceso o esta capacidad se va perdiendo, se va debilitando. Y esto afecta nuestra capacidad de lectura. Hay veces que no hay ninguna patología concreta, pero el paciente no está cómodo leyendo, incluso con sus gafas. Y esto se corrige con corrección de gafas, o a veces lo que se llama prismas, que desplazan un poco la imagen y ayudan a la convergencia. Y lo más común, desde luego, a partir de los 40 años, es la presbicia. La presbicia es la pérdida de capacidad de acomodación, que quiere decir que es la pérdida de nuestra capacidad de cambiar nuestro enfoque de lejos a cerca. Vemos que a partir de los 40 años empezamos a tardar un poco en enfocar cuando cambiamos de lejos a cerca. Necesitamos más luz para ver bien, esto aumenta el contraste,
y disminuye el tamaño de la pupila por el efecto de la luz, por lo cual nos da más profundidad de campo. Afecta también la distancia, que cada vez tenemos que alejarlo un poco más hasta que te dice el paciente que ya el brazo no llega. Y esto está descrito desde el siglo XVII a manos de Benito Daza de Valdés, que lo ha descrito perfectamente. Ha dicho, es una visión forzada o pobre característica de la vejez, en su momento lo llamaba así, que puede ser corregida con anteojos. Es verdadero, que esto no ha cambiado, el concepto no ha cambiado desde entonces hasta hoy. ¿Cómo se corrige? Pues, como ha dicho él, con anteojos, lo primero, con gafas. Hay varios tipos, gafas de cerca, que corrige solo cerca, pero tienen la incomodidad de tener que quitárselo para ver bien de lejos. Gafas bifocales o gafas progresivas, que corrigen la visión de lejos como de cerca. Es muy buena opción, pero tiene su curva de aprendizaje y a veces no todo el mundo se adapta a ello. Lentes de contacto para lejos y cerca, progresivas también. Menos gente se adapta a ello, pero es muy buena opción para los que se adaptan. Y luego lo que se llama monovisión, es decir, corrección, por ejemplo, con una lentilla en un ojo que corrige lejos, perdón, y dejar un poco de miopía en el otro ojo para ver bien de cerca. Y así cada ojo trabaja a una distancia. Vamos a hablar ahora de sus ventajas y desventajas. Como hemos dicho aquí, lo de la presbicia empieza más o menos a la edad de 40 años y va subiendo, progresando de forma progresiva hasta la edad de 60 prácticamente. Entre 50 y 60 años llega a su máximo. ¿Qué podemos hacer si no queremos usar gafas? La otra opción, o lentillas, perdón. La otra opción sería cirugía. La cirugía es la cirugía refractiva, que sea sobre la córnea o sobre el cristalino. Por lógica, como la pérdida de esa capacidad de acomodación se debe al deterioro del cristalino, que se hace más rígido, digamos, que no es capaz, no es ágil de cambiar su enfoque de lejos a cerca, porque esa agilidad de las fibras del cristalino se pierde. Lo más lógico sería trabajar sobre el cristalino. Pero hay varios tipos de cirugía para eso. En algún momento hubo intentos con lo que se llama la cirugía escleral, que está totalmente en desuso, que no vamos a entrar allí a explicarlo. Cirugía corneal, que es la cirugía refractiva con láser sobre la córnea, que lo que hablamos de la monovisión, corregir un ojo para lejos y dejar un poco de miopía en el otro ojo para cerca, tiene sus ventajas y desventajas, ahora se lo vamos a hablar. Hay un tipo de láser que trabaja sobre la superficie de la córnea, cambia la curvatura para dar más profundidad de campo. Para casos de presbicia, precisamente, su desventaja es que cambia la curvatura de forma permanente, mientras que la ventaja o la corrección que tenemos es por poco tiempo y es capaz de corregir poca cantidad. No es capaz de corregir la presbicia para siempre. Y nos deja luego con una córnea con la forma cambiada, digamos. Y luego, lo más lógico en este caso es la cirugía sobre el cristalino. Hemos dicho que la patología viene por rigidez y pérdida de facultades del cristalino. Con lo cual, tenemos que pensar que nuestro objetivo sería trabajar sobre este cristalino. En este caso sería el reemplazo del cristalino que ha perdido sus facultades, que ha deteriorado, lo reemplazamos por lentes intraoculares. La lente puede ser lente bifocal, lentes acomodativas se llaman, o lentes trifocales o multifocales. Esto es lo que hemos hablado de láser excimer, que sinceramente no es de mis opciones favoritas por lo dicho, que corrige poco y por poco tiempo. El tema de la monovisión corrige un ojo para lejos, el otro para cerca. El paciente normalmente se adapta
a esa visión entre los dos ojos es capaz de funcionar bien y ver bien de lejos como para cerca, pero no todos los pacientes. Hay algunos que no pueden encajar las dos imágenes o juntar las dos imágenes y esto les produce alteración importante en su capacidad visual. Incómodo en muchos casos, puede producir hasta diplopia. Diplopia es ver doble, porque su cerebro no es capaz de juntar las dos imágenes o suprimir una imagen a favor de la otra, dependiendo de que si está mirando de lejos o de cerca. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Una solución definitiva para la presbicia, desde luego. Esa solución, lo más normal, como hemos dicho, es que sería a través del intercambio del cristalino del ojo por una lente intraocular. Las lentes pueden ser bifocales, acomodativas o trifocales. Las lentes acomodativas han perdido valor con el tiempo, porque la idea era muy buena, que eran lentes que eran capaces o se pensaba que serían capaces de cambiar el enfoque según la distancia, según el movimiento del ojo por efecto o por control del músculo del ojo, y en la realidad de la práctica no ha sido así. Al final, la que mejor resultado da de todo tipo de cirugía para la corrección de la presbicia es la lente trifocal. La lente trifocal, como hemos mencionado antes, que es la misma lente que se utiliza también en la cirugía de cataratas, es la única lente que es capaz de corregir la visión de lejos como de cerca. Nos da muy buena visión en casi todas las distancias. Y esto es lo que nos compensa de cerca en el tema de la presbicia. Otra estructura del ojo que puede sufrir con el tiempo es el nervio óptico. El nervio óptico, digamos, es el conducto que lleva los estímulos, que llevan la imagen que recibe la retina y lo lleva hasta el cerebro para que el cerebro lo interprete. El nervio óptico, en algunos casos con los años, se ve afectado por subidas de tensión ocular. La tensión ocular suele subir con el tiempo en algunos casos, desde luego no es la norma que suba con los años, pero es más común con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que pasa allí? Que las fibras del nervio óptico, con el aumento de la tensión intraocular, se ven dañadas, perjudicadas. Se va dañando las fibras poco a poco y esto hace que perdemos capacidad visual, que perdemos campo visual, que perdemos sensibilidad al contraste y esto es muy importante. El diagnóstico de glaucoma es cuando encontramos una presión intraocular alta que se mide con esos aparatos. Cuando vemos el aspecto del nervio óptico con esa excavación, se llama esta parte blanca en el centro, no debería estar ahí. Esto es que se han perdido todas las fibras que rellenaban esa parte, por eso se queda tan clara, tan pálida, digamos. Y esto, la pérdida de las fibras, que empieza por la periferia hacia adentro, es lo que vemos aquí reflejado en el campo visual. Este es un campo visual prácticamente normal. Esa escala gris es lo que tenemos que ver en un ojo sano. Con el avance de glaucoma descontrolado, si afecta a las fibras del nervio óptico, afecta por lo tanto al campo visual. Empieza por defectos o escotomas, se llama. Escotomas son zonas de nuestro campo visual que dejamos de ver, que se ven como puntos negros o áreas negras, zonas negras aquí. Y luego esto va a más hasta que llega un momento que avanza tanto que nos deja solo con la parte central, lo que llamamos visión tubular, como si estuviéramos mirando a través de un tubo. No se detecta nada de alrededor, solo el centro. El problema de glaucoma, en la mayoría de los casos, es que el avance es tan lento y sin síntomas que no se detecta. Y como no tiene que ser la misma afectación a la vez en los dos ojos, en muchos casos el campo visual de un ojo nos compensa un poco con el otro y no nos damos cuenta de esa pérdida.
Esa es la diferencia entre un nervio óptico sano, con color, vemos aquí el color, y aquí esa parte que ha perdido las fibras, que se ve en color pálido, tirando a amarillo claro o blanco. Lo malo de esto es irreversible, es un daño irreversible, por lo cual en el tema de glaucoma la mejor línea de tratamiento es la detección precoz, antes de que el daño se haga sobre el nervio óptico en nuestro campo visual, porque luego el daño es, por desgracia, irreversible. ¿Hay factores de riesgo? Sí. Pacientes con historial familiar de glaucoma, cámara anterior estrecha. En cámara anterior estrecha es que la parte anterior del ojo es más estrecha. Esta parte, cuando es estrecha, dificulta la circulación del líquido que tenemos dentro del ojo, que es el humor agoso. El humor agoso sale por el ángulo de la cámara anterior. Si este ángulo es muy estrecho, el flujo de salida se ve ralentizado, se acumula el líquido dentro del ojo y sube la tensión. Lo mismo pasa con la hipermetropía alta. La hipermetropía alta, como parte de sus características, es que el ojo tiene la cámara anterior estrecha, por lo tanto pasa lo mismo otra vez. La diabetes aumenta el riesgo de tener tensión ocular alta y la miopía alta aumenta el riesgo también de tener una tensión ocular alta. El diagnóstico se hace con controles rutinarios normalmente de la tensión ocular, que es parte de la revisión que hay que hacer mínimo una vez al año a partir de los 40 años. Y si hay historial familiar o hay factores especiales de riesgo, pues hay que hacerlo con más frecuencia. Es una medida muy fácil, no invasiva, se hace en consulta en 30 segundos usando este aparato. Es parte de una consulta rutinaria. Luego, si vemos que hay factores de riesgo o que si hay alguna alteración de la tensión ocular, vamos profundizando más. ¿Qué hacemos? Campo visual para estudiar el campo y ver cómo está, y lo que es la OCT, que es un estudio de tomografía óptica de coherente en la retina y el nervio óptico. Eso nos enseña las fibras del nervio óptico en qué estado están. Esta es una imagen de la OCT, como hemos dicho. Este es el nervio óptico. Este es un nervio óptico con una parte un poco más amplia de excavación, pero no es peligrosa, digamos. No es un estado avanzado. Mientras que aquí este es normal. Se ve bastante más pequeño comparando con el de arriba. El de arriba, la excavación, aunque sea media, es bastante más que la que debe ser. El aparato mismo analiza los resultados y, como es lo que sale en rojo, es que las fibras en esta zona son más finas que lo normal. Y esto es normalmente por el efecto de la tensión intraocular alta. Aquí se ve que en 3/4 del nervio óptico las fibras están más finas que lo que debe ser. Y esto nos afecta el impacto sobre la agudeza visual y más impacto sobre nuestro campo visual. Esta es una visión normal, como hemos visto antes, y esta es una visión con un campo visual restringido, es decir, que tenemos el campo más pequeño, más tubular. Y si avanza más o si progresa más el glaucoma, esto se estrecha más y se ve a través de, como hemos dicho, una visión tubular cada vez más pequeña. En los casos extremos, lo que se llama glaucoma terminal, se pierde hasta esa parte central si llegamos a una atrofia completa del nervio. Esto es el campo visual, como vemos aquí. Este es un campo visual normal totalmente. Lo que no es normal son esta visión de esos cuadraditos o puntos negros, refieren a las zonas que no vemos, que no somos capaces de ver. Mire, aquí en este caso, pues prácticamente todo nuestro campo visual, menos una zona muy pequeña en el centro. Este es un caso extremo, claramente. Cuando hablamos del ángulo estrecho, aquí se ve en una forma, estas son imágenes reales de ojo. Esto es un ángulo
de un ojo normal. Esto, como ven aquí, el ángulo se estrecha. Este es un ángulo más estrecho en un ojo hipermétrope. Y esto es un ángulo muy estrecho en un ojo hipermétrope con catarata. ¿El por qué? Porque si vemos aquí el espesor de este cristalino, o el grosor del cristalino, es más o menos de 3 milímetros. Si vamos a la catarata, se duplica casi, pasa a ser 5 o 6 milímetros. Y esto empuja las estructuras del ojo hacia adelante, estrecha más el ángulo. Por lo cual hay veces que el tratamiento para glaucoma es primero quitar la catarata para ampliar el espacio, ampliar el ángulo y mejorar la filtración del líquido del humor acuoso. El tratamiento de glaucoma en la gran mayoría de los casos es tópico, gotas. Suelen dar muy buen resultado. Ahora mismo hay tal variedad de colidios que normalmente en la gran mayoría, más del 90% de los casos, no requieren más tratamiento que gotas. Otras opciones de tratamiento hay láseres, el láser SLT, por ejemplo, que es un láser no térmico, por lo cual no produce quemaduras, digamos. Es un láser muy sencillo que lo absorben las células que están pigmentadas que están en el ángulo del ojo. Cuando lo absorben se encogen y abren más espacio, por lo cual mejoran el flujo del humor acuoso y bajan la tensión. No tiene efecto secundario ninguno. Hay otros tipos de láseres que hacen efecto parecido, como el láser argón o el láser YAG. Si con eso y con las gotas no conseguimos controlar la tensión, pues tenemos que pasar al último recurso, que es la cirugía. La cirugía hay varios tipos, quizá lo más reciente ahora mismo es con implantes finos microscópicos de stent, como los stent cardíacos, que son estructuras que mantienen el ángulo abierto. Es como poner un refuerzo en esa zona para que no se cerrara. Y esto lo mantiene abierto y mantiene el flujo del humor acuoso bien fluido. Pasamos ahora a otro tema bastante común. Era antes un tema más común con los años o con una edad avanzada y cada vez lo estamos viendo en gente más joven, hasta incluso con edad de 20 y pico y 30 años. Que es problema del sistema lagrimal, la sequedad ocular. La sequedad ocular es un trastorno de la película lagrimal. La película lagrimal es la capa de la lágrima que cubre el ojo. Está formada de varias capas. Capa de mucina se llama, que es lo que hace que la lágrima líquida se adhiere a la superficie del ojo, y luego la capa líquida, y luego otra capa que es de lípidos o de grasa muy fina que protege la lágrima para que no se evapora con rapidez. En muchos casos se produce la sequedad ocular por una de dos cosas. En la gran mayoría, el 86% de los casos, es por excesiva evaporación de la lágrima. ¿Y esto por qué? Es normalmente por defecto en esa secreción lipídica que protege la lágrima en su sitio. Ahora lo vamos a explicar. En el resto de los casos, es por falta de producción lacrimal, que son mucho menos y suelen estar relacionados con cambios hormonales o con problemas de enfermedades autoinmunes o enfermedades reumáticas que tienen su tratamiento aparte. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren por este tipo de sequedad ocular, esa patología, sobre todo la que está causada por la excesiva evaporación. ¿Esto por qué pasa? Hay unas glándulas en el borde del párpado que se llaman las glándulas de meiomio, que segregan esa capa lipídica fina que protege la lágrima y reduce la velocidad de su evaporación. Con el tiempo, esa capa lagrimal, y por otros factores también, no solo la edad, esas glándulas,
se inflaman, se produce una inflamación crónica allí que hace lo que se llama disfunción de esas glándulas. La disfunción de esas glándulas, parte de ello es por la blefaritis, que es inflamación de esas glándulas, hace que esas glándulas segregan una secreción muy grasa, otro tipo de grasa nociva, que en vez de proteger la lágrima, irrita el ojo y afecta la estabilidad de la capa lacrimal. ¿Esto cómo lo tratamos? Lo tratamos con colirio de antiinflamatorio, lo más importante sobre todo colirios de lágrimas artificiales, que no es tratamiento, es colirio compensatorio por falta de nuestra lágrima. Utilizamos la lágrima artificial que protege la superficie del ojo. Hay muchos tipos y hay veces que uno no responde bien a un tipo de lágrima y tiene que probar varios hasta que llega a estar cómodo. Hay toallitas que limpian y quitan la grasa del borde del párpado, porque esta grasa es principalmente en mayor parte o causante de este problema. Y luego hay una solución que es bastante buena, que es el láser de la luz pulsada. Láser de la luz pulsada es un láser que últimamente ha ganado muchísima fama porque se utiliza mucho en estética. Se aplica para quitar bolsas, para quitar arrugas y tal. Aquí lo utilizamos más bien por un fin funcional. El láser se aplica, son 5 aplicaciones alrededor del ojo, no al ojo. De hecho, el ojo está tapado, como ven aquí. Se aplica aquí alrededor del ojo, como vemos, aquí y aquí. Esos pulsos de luz se llama láser de luz pulsada, pero la realidad es que no es láser, es luz pulsada de verdad, son pulsos de luz. Lo que hacen es estimular las glándulas del borde del párpado y con esa estimulación pretendemos desinflamar de esas glándulas y revertir el tipo de secreción. Es decir, reducir la secreción grasa y mejorar la calidad de lágrima. Para sacar un tipo de lágrima, segregar un tipo de lágrima que dure más en el ojo, que no tenga esa grasa nociva que lo afecta y que descansa el ojo en 2 formas. Mejorar la lágrima, como hemos dicho, y reducir la irritación causada por esa grasa nociva. Ventaja es que es muy fácil de aplicar, es un láser que se aplica en consulta y que no tiene ningún efecto secundario. Bueno, creo que con eso hemos llegado prácticamente al fin de la presentación. Hemos hablado de prácticamente todas las estructuras oculares y que el efecto del paso del tiempo o los años sobre ellos. Tenemos que saber lo que pasa en nuestros ojos. Como médicos, como hemos dicho, tenemos que entender los mecanismos y los efectos del paso del tiempo sobre nuestros ojos, intentar con todo lo que podamos aliviar los efectos dañinos del paso del tiempo y intentar mantener buena salud ocular para ustedes. Muchas gracias por vuestra asistencia, por su asistencia y por su atención. Mi tormento es el lagrimeo. Sí. Y en mi ignorancia, pues pensaba que estaba relacionado con la sequedad del tiempo o la humedad. Yo he comprobado que no es así. En verano, en tiempo seco, me lagrimea menos que en invierno, es tremendo. La molestia que me supone constantemente. Los colirios, he probado varios y ninguno me beneficia, al contrario, algunos me escuecen. En fin, ¿qué más le podría decir? Que se me va un poco el hilo. Sí, la cuestión de ¿tiene alguna relación el bostezo constante con lagrimear? Yo lagrimeo muchísimo por la noche. Cuando me acuesto y cierro los ojos para dormir, es constante, durante un rato.
En fin, ¿qué solución sería en mi caso? Si se puede tener así con estos detalles. Bien. Primero, lo del bostezo es un reflejo reconocido que con el bostezo en muchos casos sí que lagrimea. Esto es algo normal, natural. Pero aparte de eso, lo que me comenta usted puede tener varios motivos. Uno, si hay inflamación como tipo blefaritis, por ejemplo, esto produce lagrimeo secundario en el ojo por la irritación. El ojo se defiende de cualquier tipo de inflamación superficial lagrimeando. Es una defensa del ojo. Esto puede ser un motivo. Otro motivo puede ser la laxitud de los párpados. Para drenar la lágrima bien, pues tenemos que tener un sistema de bombeo de los párpados que depende de la fuerza que tiene la musculatura del párpado. Si el párpado es laxo, pues es posible que haya más lagrimeo. Si tiene usted, como ha mencionado, por ejemplo, con el frío, hay muchas personas que tienen mucha sensibilidad al frío y esto, la reacción del ojo, para defenderse, volvemos a la misma, es lagrimeando. En este caso, pues poca solución tendrá. Si es por el tema del párpado o por inflamación como la blefaritis o por estenosis o que la vía lagrimal se hace más estrecha a veces con el tiempo, pues estas cosas sí que tienen solución. Dependiendo de cuál sería la patología, se busca la solución acorde. Yo quiero preguntar por el tema de las pantallas, tanto Sí. que se habla ahora, esas televisiones tan inmensas que tenemos en casa, esas horas y horas delante del ordenador, a veces uno enciende el móvil en medio de la noche y te deslumbra la luz. ¿Cómo influye eso en el ojo? No sé. Lo primero, es un esfuerzo visual, sobre todo las pantallas de cerca, más que la tele. La tele hay una distancia normalmente razonable o prudente que hace que el efecto sea menos dañino. El efecto de cualquier pantalla, primero, es más sequedad en el ojo. El por qué no es por la pantalla misma, es por el reflejo de que cuando uno está centrado en algo, estoy viendo la pantalla, lagrimeamos menos. Es un reflejo para mantener la concentración. Con lo cual se evapora más la lágrima, más rápido, y el ojo se reseca bastante más. El esfuerzo visual en pantallas pequeñas, como lo que es el móvil, o en la pantalla de ordenador, si no llevo la graduación correcta y no tengo el ojo hidratado, produce lo que se llama síndrome de fatiga visual. Parte de ello es la inflamación de las glándulas de meiomio, es la rojez del ojo, es el cansancio, la pesadez y, desde luego, lo más importante es la sequedad. Efecto dañino del ordenador directamente, pues sí, todas las pantallas emiten lo que es la luz azul. La luz azul es dañina al ojo. ¿Qué podemos hacer para protegerse contra esto? Primero, graduación correcta. Segundo, lágrima artificial de forma frecuente cuando estamos con pantallas. Tercero, en la graduación o las gafas que utilicemos, que tengan un filtro azul. El filtro protege contra la luz azul y esto hace que alivia mucho cuando estemos trabajando horas con el ordenador. Yo tengo una blefaritis crónica porque tenía un tratamiento de quimioterapia. He oído que ha dicho que sean a mujeres con tratamiento hormonal, donde hay cáncer de mama. Sí. Entonces, estoy incómoda. En ese caso, o sea, hay veces que se me hace incluso como una eczema. Puede ser justificado, a mí el oncólogo me ha dicho que es por la quimio. ¿En ese caso podría mejorar con el tratamiento de la luz pulsada? Sin duda, sin duda. Habrá que verlo porque no todos los casos, si no hay inflamación de las glándulas de meiomio, no sirve la luz pulsada. A mí me han dicho que es una blefaritis crónica. Si es una blefaritis crónica, la mejor opción, sin duda, es la luz pulsada. Bueno, también yo alegaba muchas veces como perdí la pestaña, que yo tenía pestaña larga, pues claro, ahí notas el efecto de barrera. Se pierden las pestañas
con el tiempo por el efecto de la blefaritis crónica. Afecta la raíz de las pestañas y se caen con el tiempo. A mí se me cayeron con la quimio. Bueno, con la quimio también, está claro. Pero luego me salieron y salieron menos que yo llevaba. Vale, gracias. Pues es una buena opción, quizá la mejor que hay en este. Lo que hablaba hasta ahora, aunque no es lo que yo he tratado, es que hay tratamiento cuando ha salido el problema, pero hay soluciones para que esto no ocurra, o por lo menos una cosa preventiva, Sí. como puede ser 40.000 cosas, además de la alimentación, porque la alimentación nunca se llama para nada, ni para esto, ni para el corazón. Bueno, para el corazón ya se lo... Hay formas de protección. No podemos decir que sean al 100% eficaces, pero sí, desde luego que hay. Es decir, hablando del tema, por ejemplo, de la regeneración macular, las vitaminas específicas y antioxidantes es muy importante para prevenir este tipo de patología. O si se ve cualquier cambio pequeño, es para intentar frenarlo o ralentizar el progreso. Y sí que ayudan. No podemos decir que traten la patología, pero sí que ayudan. Lo que hablamos de las gafas de filtro azul. Esto reduce la exposición del ojo a la luz azul dañina y esto ayuda a proteger la córnea, el cristalino y la mácula. Si salimos al sol, la luz ultravioleta es dañina también para el ojo por dentro. Gafas de protección, sobre todo las polarizadas, pues sí que protegen contra este tipo de rayos UVA que pueden afectar al ojo. La lágrima artificial es una forma de protección para la superficie del ojo. Quería preguntar otra cosa. ¿El tratamiento esto de la luz pulsada es como una cosa, digamos, quirúrgica o es un tratamiento que hay que hacerlo como el botox cada cierto tiempo hay que tenerlo? No, son normalmente 3 sesiones. Sí. O sea, la sesión son 5 minutos y se hace en consulta, no es nada invasivo. No sé, lo que me refiero es que si es una intervención o es una cosa que luego se te vuelve a inflamar, que hay que volver a hacer como quien se pone botox, pero tiene que poner. Se lo sigo comentando. Que normalmente, después de la tercera sesión, normalmente nos da buen resultado durante mucho tiempo. En algunas veces no hay tiempo específico, hay algunos que ya no lo necesitan más, hay otros que se le inflama con más frecuencia y en este caso lo que utilizamos es lo que se llama sesión de recuerdo, no vuelve a empezar otra vez. Es una sesión como para estimular otra vez las glándulas. Pero sí que puede pasar. No tiene que ser la norma. Nada. Cuando cierras Encantado, señor. el ojo, muchas veces cerramos los ojos, hay veces que veo como destellos de colores, como que se acercan, se van apagando, se acercan, van apagando, ¿es un daño del ojo o es un poco más grande? Eso no es patología ocular. No es patología ocular. Esto puede ser a veces incluso el efecto de la luz o reflejo de la luz que lo absorbe el ojo y cuando cerramos el párpado se queda allí, pero no es patología. Lo que sí que es importante es si ve luces como flashes de luz o algo parecido con el ojo abierto. Sobre todo si es seguido con puntos negros o telaraña. Y otra pregunta, lo que ha hablado de la luz pulsada, yo tengo muchísima grasa en el párpado y se me mete dentro del ojo. ¿Esto es dañino a través del tiempo? Con el tiempo esto produce inflamación, cada vez se hace más crónica. No es dañino para el interior del ojo, pero sí que produce inflamación superficial, como insisto en decir, se hace más crónica. Queratitis, que es inflamación de la córnea, conjuntivitis, es más molesto que dañino, aunque pueda tener sus efectos, su daño si toca la córnea. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo prevenir la tensión ocular? ¿Y dónde se ve? ¿Solamente en la consulta del oftalmólogo, en la óptica? No hay prevención. No hay. Lo único es detectarlo, la detección precoz. Es decir, no es lo mismo ver un ojo sano, sin afectación del nervio óptico, sin daño ya hecho, que es irreversible, como hemos dicho,
con una tensión límite o alta y poner tratamiento desde el principio, que esto lo controla y corta el avance o frena el avance de la patología, que esperar a que haya daño y luego lo descubrimos por casualidad después de unos años. Pero no hay forma, no hay ni tratamiento, ni forma que usted se dé cuenta o algo que pueda usted hacer para prevenirlo, salvo la detección precoz. Yo tengo glucoma y tengo ojos secos. Sí. Y llevo mucho tiempo con tratamiento, con gota. Me dieron láser, me han operado de catarata. Y la gota ahora, lo que me produce, es que lo veo en los ojos y me pongo en la luz. Y ahora me pongo en la pintura y me dijo Muchas que gracias. retirar las Muchas cosas. Se retirar las cosas en la glucoma, porque cuando lleva mucho tiempo, el ojo se seca tanto que se inflama. Y mi pregunta es que si yo estoy sin gota, ¿cómo yo puedo decir si tengo más o tengo menos? Tensión, Va avanzando. midiéndolo. Es decir, la única forma, usted no lo puede saber. La única forma de saberlo es hacer sus revisiones. Ya. Si se quitan las gotas, tiene que ser con mucha más frecuencia para que no nos encontremos con sorpresas. Es tomarse la tensión, hacer su campo visual y el estudio de nervio óptico para ver si está siempre bien controlada la tensión o si hay algún avance o progreso en su situación. Si no hay tensión ocular alta y está todo controlado, puede estar sin gotas. Si sube, pues tenemos que buscar alguna fórmula para que pueda seguir con tratamiento sin que le irrite tanto al ojo, porque la mayoría de las gotas de la tensión sí que produce un efecto de inflamación superficial en el ojo. No suele ser dañino, pero muy molesto. Y hay tratamientos para eso. Alguno de ellos es la luz pulsada misma. Otra cosa es que hay algunos pacientes que llegan a un punto de intolerancia al colirio y a la vez lo necesitan. En esos casos, si el láser no funciona, tenemos que acudir a cirugía. Pero normalmente pasamos primero por cambio de varios tipos de colirios, que hay tanta variedad que en la gran mayoría de los casos habrá alguno que lo tolerará mejor. En la segunda fase es el láser y la tercera sería la cirugía. Gracias. Nada. Yo le quería preguntar, ¿cada cuánto le parece que debemos acudir al oculista cuando estamos con una catarata? Depende del avance de la catarata. Al principio, cuando se detecta la catarata, si es muy pequeña, decimos unos 4 o 6 meses. En 4 o 6 meses no estamos esperando a que la catarata cambie de ser una catarata muy grande, pero es para ver la evolución, cómo va. Hay cataratas que crecen muy rápido, otros que crecen muy lento. Una media buena es cada 6 meses. Nada. ¿Qué me dijo? Que no volviera hasta que no viera. No, esto. Eso desde luego no es el protocolo, digamos. Yo no lo sé, es la primera vez que me veo. Dígame. Degeneración macular en el ojo izquierdo y también tengo catarata. Sí. Es húmeda y está activa. ¿Es preferente operar de la catarata? Depende de la situación de la catarata, como es de grande, y depende de la degeneración macular. Intentamos siempre desactivarla, es decir, a través de las inyecciones intravítreas, parar la actividad antes de operarse. E incluso, aunque esté parada la actividad teniendo historial reciente de degeneración húmeda, ponemos una inyección antes de la cirugía para intentar evitar que vuelva con como le digo, con la inflamación postoperatoria y la agresión de la cirugía, digamos, pues puede volver a salir. Pero también, por el otro lado, no se puede esperar mucho con la catarata porque cuando es una catarata grande es más difícil la cirugía
más agresividad quirúrgica y más riesgo de inflamación. Lo cual hay un punto que si, aunque no esté bien la degeneración macular, tenemos que hacer. Perdón. Yo tengo estrabismo. Del estrabismo no se ha hablado claro porque no está normal. Me ha tratado siempre para la presbicia desde hace unos años a tener una gafita pues, para ver de cerca. Pero últimamente llevo por lo menos un par de años que veo mejor sin las gafas que con ellas. Entonces me adapto un ojo, una limpio con uno, la limpio con otro, y es normal que vea mejor ahora que veía antes, veo mejor de cerca que veía. He mencionado la falsa buena noticia en algún momento de que puede ser un inicio de cataratas. Puede ser, hay que verlo, claro, no todos los casos, pero sí que es en muchos casos una indicación de un inicio de cataratas. Nada. Perdón, yo tengo una pregunta que es referente al sol, que cuando dicen que está regular para la vista y esto también me he oído algo positivo, que dicen que así se asimilaba mejor la vitamina A, ¿pues sí? No, estimula la vitamina D y no es del ojo. Ya sé que es de la piel y eso, Sí. pero hablan del ojo de... Bueno, me preguntan cosas así. Sobre unos ojos operados de cataratas, ¿se puede aplicar constantemente una gota de ciclosporina? No tiene nada que ver con la cirugía, es decir, la cirugía no lo impide. Si es necesario para tratar inflamaciones o ojo seco en la superficie del ojo, pues se puede aplicar siempre. 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 Usando... Siempre que esté indicado. En mi caso, entonces, perdón, he dicho el tiempo. He estado mucho tiempo usándolo, pero ahora me han dado de alta y ya no me dicen cuánto tiempo, pero sí que lo siga tomando, que lo siga poniendo. Ahí sí que no le puedo decir que si tiene que seguir tomándoselo o no, porque no sé exactamente el caso. Y cuando le damos, cuando le dieron el alta, si querían decir que con eso ya no lo necesita o que debería seguir con ello. Sí. No le puedo decir que sí o que no, porque no desconozco el caso. Nada.